vamos a hablar sobre vaso, páncreas y glándula suprarrenal. Veamos pues qué es ello. El vaso es un órgano peritoneal que deriva de sus términos latinos o griegos, esplenius o lienis. Bien, se encuentra localizado en el hipocondrio del lado derecho, como vamos a verlo más adelante en su localización topográfica, pero quiero iniciar diciendo que tiene ciertas funciones. La primera función es la producción de linfocitos. Eso se llama linfogénesis. Génesis es generación, inicio, origen. Y eritropoiesis. Eritro es glóbulos rojos, es producción de glóbulos rojos, pero en etapa fetal. Igualmente tiene otra función, la hemocateresis. ¿Qué cosa es la hemocateresis? Miren, si al ser humano le dijeran, cuando te es ya viejo y te sientas mal, anda al cementerio y sepúltate, déjate ahí. No lo hace. Se muere en la casa y tenemos que gastar en llevarlo, ¿cierto? Bien, los glóbulos rojos cuando tienen 120 días ya están viejos, solitos agarran la vía ¿de quién? De la arteria esplénica, se van al vaso y mueren ahí. Esa función de morir ahí se llama hemocateresis. Ojo. Entonces el vaso se convierte en el cementerio de los glóbulos rojos. ¿Okay? Bien. También acumula sangre el vaso, es esponjoso, acumula sangre. Y como tiene una capa de músculo liso en su periferia, cuando el organismo requiere, en momentos de apremio, se contrae esa capa muscular lisa y eyecta sangre, ¿no? Lo poco que tienes, algo así como 180 centímetros cúbicos o algo más o algo menos, ¿no? Veamos. Ahí está, 125 es. Bien. Aparte de ello, tiene que ver con el metabolismo del fierro, pero algo también importante es la producción de anticuerpos. Los anticuerpos, como ustedes ya conocen, sirven para la defensa del organismo contra las infecciones, ¿no? Y un antígeno es un elemento de noxa que puede llegar y hacernos daño. ¿Qué hace el vaso? Los elimina. ¿Cómo los elimina? Por los macrófagos que tiene y por los anticuerpos que he mencionado. Pero, aquí viene el pero, no es un órgano vital. O sea, no es necesario, no es preponderante para nuestra vida. Podemos sacarlo, podemos extirparlo, ¿no es cierto? Su función o sus funciones que hemos visto lo puede realizar otros órganos. Se puede extirpar, eso se llama esplenectomía, pero los pacientes que no tienen vaso, sobre todo los niños, están indefensos porque ellos producen anticuerpos. Entonces, una infección leve puede transformarse en una infección severa, incluso la muerte. Eso se llama septicemia. Bien, ¿dónde está localizado? Está localizado en el hipocondrio izquierdo. Ahí vemos que ya saben la topografía abdominal. Ahí está. A nivel de la novena, décima y decimoprimera costilla del lado izquierdo. Esa zona que ocupa el vaso se llama celda esplénica. El eje mayor del vaso está localizado a nivel de la décima costilla. Esa celda esplénica está constituida por arriba y por afuera por el diafragma. Por abajo el colon.
Por delante el estómago y por detrás el riñón izquierdo. Veamos. Ahí la tenemos. Por arriba y afuera el diafragma. Por abajo el colon. Por delante el estómago. Y por detrás, no se ve en esta transparencia, el riñón, del lado izquierdo. Bien. Área esplénica. Como todo órgano tiene una proyección hacia la pared abdomino-torácica. ¿Ok? Veamos ahí. Hay unos puntos rojos, verdes, violeta. Ahí lo tenemos. El punto violeta está mencionando las apófisis espinosas que forman la línea media dorsal o espinal. Ahí lo tenemos. Ahí está. Lo tomamos como punto de referencia para el primer punto, el rojo. El punto rojo está localizado en la 10ª articulación costotransversa. El tubérculo costal y la apófisis transversa se articulan ahí a unos 3 centímetros de la línea dorsal media. ¿Okay? Segundo punto, el negrito. Observen acá, 10ª costilla, este es el 10º espacio intercostal. Dice, está situado a 13 centímetros del punto anterior, del rojo, 13 centímetros en el 10º espacio intercostal izquierdo. Listo, el segundo punto. El tercer punto, el verdecito. Aquí vemos la 9ª costilla, aquí tenemos el borde inferior y acá viene la línea medio axilar, línea media axilar o axilar media en su intersección con el borde inferior de la 9ª costilla. Ya está, van 3 puntos. El cuarto punto, el naranjito amarillo, ¿cierto? Está dado a nivel de la 11ª costilla, que está de acá, pero en un punto equidistante entre el primero y el segundo punto de reparo. Esto delimita el área esplénica o celda esplénica. Ahí está. Ahora, visto por su parte interna, observamos nosotros aquí el diafragma, esto que está acá abajo, es un espacio que se conoce como celda subfrénica, debajo del diafragma frénico, subfrénico. Esto es el hipocondrio izquierdo. Observen, aquí está el estómago cortado y aquí está el brazo, entonces está por detrás ¿de qué? Del estómago. Ojo acá, está el riñón del lado izquierdo con su glándula suprarrenal, está por detrás y por encima de una parte por encima de esta estructura, riñón, cápsula suprarrenal izquierda. Y ojo, por encima del ángulo esplénico del colon. Ahí está el ángulo esplénico del colon. Si ustedes observan, también acá está en contacto con la cola del páncreas. Listo. ¿Quiénes fijan al vaso en esa celda subfrénica o llamada zona esplénica? ¿Quiénes lo fijan? Lo van a fijar repliegues peritoneales, estos repliegues que lo unen a los órganos que están vecinos. Veamos cuáles son esos repliegues peritoneales. Son los epiplones. Uno que va de la curvatura mayor del estómago al vaso, que se llamará gastroesplénico. El otro que va, ¿de dónde? De la cola del páncreas hacia el vaso se llamará pancreato o pancreático esplénico. Y otro que va del riñón hacia el vaso que se llamará lieno renal. O también, ¿se acuerdan que se puede decir lieno en latín o espleno en griego? O sea, lieno esplénico, lieno renal, ¿ok? O llamado también espleno renal. ¿Y quiénes lo sostienen en esa zona? Los que lo fijan son las estructuras que hemos hablado.
Ahora, ¿quiénes lo sostienen en esa zona? Lo sostiene el riñón izquierdo, el colon izquierdo, los vasos del ilio del vaso y el ligamento, este que ven acá, miren, va del ángulo esplénico del colon hacia el diafragma. Se llama ligamento frenocólico izquierdo. Repito entonces, lo fijan en su posición, al vaso, el epiplón, gastroesplénico, pancreatoesplénico y espleno renal. ¿Quiénes lo sostienen en su posición al riñón? El colon, he dicho mal. ¿Quiénes lo sostienen en su posición al vaso? El riñón, el colon, ¿quién más? El ligamento frenocólico izquierdo y los vasos del ilio del vaso. Ahí lo vemos. Observen ustedes acá. Este es el ángulo esplénico del colon, este es el estómago. Miren, la porción del hígado izquierdo se va a poner en contacto incluso con el polo superior del vaso. Polo superior del vaso. El hígado. Aquí está el epiplón gastroesplénico, detrás de él. Acá lo vemos. Miren, este es el vaso levantado, esta es la curvatura mayor, acá está el ligamento que se va a unir con el vaso. Acá tenemos la cola del páncreas, aquí está el ligamento que une el páncreas con el vaso. Acá está el riñón y este es el ligamento que se une con el vaso. Los tres epiplones. Acá está la celda esplénica, donde se ha extraído quirúrgicamente el vaso, ahí está observándose esta zona. Estos son los vasos sanguíneos esplénicos ligados. Características morfológicas del vaso. Veamos ahí, ovoideo, con un polo superior más voluminoso que el inferior, la longitud de 13 centímetros, el ancho de 8, su espesor 4 centímetros y su peso aproximadamente 200 gramos. Su color en el sujeto vivo es rojizo o rojo vinoso y en el cadáver es violáceo. Es un órgano friable, blando. Está cubierto de dos hojas peritoneales, que vamos a ver más adelante, un peritoneo externo y una capa fibrosa, resistente, transparente, que está en contacto con el parénquima del vaso y que se llama cápsula de Malpighi. Acá tenemos las envolturas, una envoltura externa y una envoltura interna. La envoltura externa envuelve al vaso en toda su extensión, caras y bordes. Y la interna o fibrosa es delgada, transparente, envuelve el vaso y al llegar al ilio da vainas fibrosas para los vasos sanguíneos. Incluso penetra dentro del parénquima formando lobulillos. Esa se llama cápsula de Malpighi. En otros libros, Malpighi. Bien, ¿cuál es esa cápsula interna? Que es esta que está pegada aquí. Caras. Tiene 3 caras, tiene 3 bordes y 2 extremidades o polos. La cara diafragmática o externa, una cara visceral y una cara basal. La cara diafragmática o externa es aquella que está en contacto primero con el diafragma, en la celda sufrénica, pero que si lo proyectamos más a la superficie está en contacto con la pleura y con el pulmón. Y también con los arcos costales. ¿Qué arcos costales? Ya hemos visto la celda esplénica cómo está delimitada. Miren, acá tenemos esta es la costilla número 12, esta es la 11, esta es la 10 y esta es la 9. Con la 9, 10 y 11. Y dijimos que su eje principal estaba en relación con ¿quién? Con la 10ª costilla, su eje principal del vaso. Veamos si es cierto eso. Ahí está. Esta es la 10ª costilla, esta es su eje principal.
en contacto con él. La cara visceral. La cara visceral, como vamos también a ver más adelante en una diapositiva fundamental, está dividida por el borde interno, está dividida en dos caras, una cara anterointerna y una cara posterointerna. La cara anterointerna está en relación con el estómago y la posterointerna está en relación con la glándula suprarrenal y el riñón del lado izquierdo. La cara basal es cóncava, está formada por el borde medio, que al llegar a la parte inferior se divide en dos ramas, en forma de una Y invertida. Y esta cara basal está en contacto, o ahí se pone en contacto, el ángulo esplénico del colon. A ver, aquí vamos a ver la repetición de lo que le digo. El diafragma. ¿Okay? Acá arriba se va a encontrar la pleura y el pulmón del lado izquierdo. Acá tenemos los arcos costales finales, 9, 10 y 11. Hacia acá es el estómago cortado, el riñón izquierdo, los vasos del ilio esplénico, la cola del páncreas y el ángulo esplénico del colon. Este es su extremo anterior, este es su borde superior, donde vamos a encontrar, y que se reconoce porque presenta estas fisuras o lobulaciones. Su borde inferior o posterior inferior está en contacto, miren, con el riñón. Veamos acá. La cara anterointerna, o llamada también gástrica. Le dijimos que había una cara visceral que estaba dividida por el borde medio o interno. Una cara anterointerna, esta es la cara anterointerna, y la cara posterointerna. La cara anterointerna se llama gástrica porque también les dije que estaba en contacto con el estómago. Bien, en su borde interno está el ilio esplénico. O sea, en la cara anterointerna o gástrica se encuentra el ilio esplénico. El ilio esplénico va a dividir esta cara en dos sectores. La que está por detrás del ilio en retroiliar, lo que está por delante del ilio preiliar. La retroiliar comprende hasta el borde interno del vaso. La cara posterointerna, acá la tenemos, la cara posterointerna, es mucho más pequeña que la anterior, ahí está, se mira hacia abajo y hacia adentro, ambas son cóncavas, corresponde aquí a su alojamiento al riñón y a la cápsula suprarrenal izquierda. Ahí lo tenemos, observen. ¿Cómo se llama esta cara? Anterointerno. ¿Quién se aloja? El estómago. ¿Cómo se llama esta cara? ¿Quién se aloja? ¿Quién se aloja? No, la cola del páncreas también llega hasta aquí. Cola del páncreas. En la cara basal es esta de acá. ¿Quién se aloja? El ángulo esplénico del colon. ¿Bien? Este ligamento o epiplón que viene del estómago hacia el vaso se llama gastroesplénico, van vasos gástricos cortos. Este ligamento que va del riñón hacia el vaso se llama lieno renal, van los vasos esplénicos y también va la cola del páncreas. Y acá abajo tenemos el ligamento frenocólico izquierdo, todo esto. Bordes. No te duermas. Bien, para todos que están durmiendo. Acá ya se me fueron dos, se abrían la boca. Borde antero superior, o llamado también superior, un borde póstero superior y un borde interno. Veamos cuáles son. El borde póstero superior se reconoce por estas lobulaciones o fisuras. El borde póstero inferior es romo y el borde interno está en relación ¿con quién? Con el ilio esplénico. Acá está. Ahí está.
Este borde interno, observen, miren, viene de acá, baja, y aquí se divide en dos ramas, en forma de Y invertida, y va a formar la cara basal. Va a formar la cara basal. Característica de sus bordes. El borde antero superior, que estoy acá, ya hemos hablado, convexo, presenta cisuras o escotaduras o lobulaciones, separa la cara gástrica que está acá del diafragma. El borde posterior es cóncavo, separa interriñón del diafragma que está acá atrás. Y el borde interno es redondo, es ancho, es grueso, separa la cara renal de la cara gástrica. En su extremo inferior se bifurca en forma de Y invertida y va a formar o va a delimitar la cara basal. Extremidades. El polo póstero superior y el polo antero inferior. El polo póstero superior, como vimos en la diapositiva anterior, estaba en relación con el lado lóbulo izquierdo del hígado. Y el polo antero inferior, le dije a ustedes que estaba formándose allí la cara basal, donde estaba en relación con el ángulo esplénico del colon. Aparte de ello, hay un ligamento, el ligamento frenocólico izquierdo. El borde antero inferior se proyecta hacia la línea medio axilar. Hacia la línea medio axilar. El polo antero inferior. Acá lo tenemos. Hacia adentro corresponde aquí al ligamento frenocólico, al ángulo cólico izquierdo y a la cola del páncreas. Esto amarillo que ven acá es la cola del páncreas. El polo póstero superior es redondeado, está acá. Observen ustedes, está en relación con el 10º espacio intercostal. Acá están las costillas, este la 10º espacio intercostal. Y por delante está el estómago, este es el estómago cortado. Por atrás y arriba está el diafragma. Hacia adelante este es el riñón con su cápsula suprarrenal. Medios de fijación. ¿Cómo se originan los medios de fijación? Los medios de fijación son los epiplones. Veamos acá. Observen, este es el estómago. Por favor, con su atención. Este es el estómago, esto es el vaso, esto es el páncreas. Entre la cara posterior del estómago y el páncreas, aquí, este espacio se llama transcavidad de los epiplones. Más posterior, encontramos acá el riñón. Repito, estómago, transcavidad de los epiplones, cola del páncreas, riñón y hacia acá el vaso. ¿Por qué hago referencia a esto? Por lo siguiente. El epiplón gastroesplénico. ¿Cómo se forma? Observen acá. Esta es la hoja gástrica. La hoja que cubre la cara gástrica. La hoja peritoneal que cubre la cara gástrica antes de llegar al ilio. Acá este es el ilio esplénico. Ojo, se une a esta hoja la hoja anterior de la transcavidad de los epiplones. Y juntas se dirigen a la curvatura mayor y se forma entonces el epiplón gastroesplénico. ¿Ok? Repito. El peritoneo que cubre la cara gástrica, miren, aquí viene, se dirige hacia atrás, miren, y se va hacia el ilio. Pero antes de llegar al ilio, acá tenemos, esta es la transcavidad de los epiplones, esta es la hoja anterior. Se une, esta hoja anterior de la transcavidad de los epiplones se une con la hoja que cubría la cara gástrica y se dirige hacia atrás, hacia la curvatura mayor del estómago, formando el epiplón gastroesplénico. Bien, acá, el epiplón pancreatoesplénico. Observen acá, hay una hoja que cubre la cara posterior o la cara renal. Ahí está. Que cubre la cara, este es el riñón, le dije, la cara renal.
Y al llegar al labio posterior del ilio, al labio posterior, que es el ilio, el labio posterior del ilio, se juntan con esta hoja de acá. Esta es la hoja posterior de la transcavidad de los epiplones. Esta hoja posterior y la hoja de la cara renal del vaso, ¿qué hace? Se dirige hacia atrás, hacia adentro, englobando la cola del páncreas y formando el epiplón pancreatoesplénico. Revísenlo, se van a dar cuenta que es fácil eso. Acá lo encontramos. Estómago, transcavidad de los epiplones, páncreas, hoja anterior de la transcavidad, el peritoneo que envuelve al estómago, se van hacia el hilo, se van hacia la curvatura mayor y forman el epiplón gastroesplénico. La hoja renal que envuelve el vaso, ojo acá, se va hacia el labio posterior del hilo esplénico y se va a unir a la hoja posterior de quién? De la transcavidad de los epiplones, englobando la cola del páncreas y formando el epiplón o epiplón pancreatoesplénico. Bien, acá tenemos la histología del vaso, tiene pulpa roja, pulpa blanca. Lo que me interesa de acá es lo siguiente. El vaso es un órgano peritoneal, está cubierto por peritoneo, pero tiene una cápsula. Por debajo del peritoneo hay una cápsula que es tejido denso, de tejido muscular liso y a la vez que es contráctil. Este es el parénquima que está lleno de sangre. Este parénquima es esponjoso. Al contraerse estas fibras musculares lisas, eyectan la sangre que se encuentra acumulada en momentos de apremio. Apremio me refiero a problemas de disminución de volumen sanguíneo. Ven acá para que vean la pulpa roja, pulpa blanca. Irrigación. La irrigación del vaso está dada por una rama arterial que nace del tronco celíaco. Esta rama que nace del tronco celíaco se llama arteria esplénica. La arteria esplénica se dirige hacia la izquierda y se va hacia el hilo donde da sus ramas terminales que se llaman colaterales. Bien, también ingresa al vaso y va a formar sinusoides dentro de él. Esta arteria esplénica tiene tres partes. Y la tiene, este es el tronco celíaco, la arteria esplénica, miren una parte que está por encima del páncreas, la parte inicial, la parte media y la parte terminal, la suprapancreática, la retropancreática y la pancreática. Vean, vamos a retroceder. Ahí está. El segmento inicial o suprapancreático es la arteria de su nacimiento, ¿no? Es la parte que está descendiendo hacia el páncreas, está en relación con el tronco celíaco y con la aorta. También está en relación con el plexo solar que se encuentra a su alrededor. El segmento medio retropancreático. Este segmento medio está relacionado con la cara posterior del páncreas. Es netamente retroperitoneal y se encuentra alojada en la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Mientras que el segmento terminal o pancreático, que está en la parte posterior del cuerpo del páncreas y en la cola del páncreas, ingresa al epiplón pancreatoesplénico, donde va a dar sus ramas terminales. Bien, aquí hay una característica que a propósito no le he puesto dentro de las diapositivas con la finalidad de que creo que ustedes deben asistir a su clase y que puede ser materia de pregunta de examen, ¿no? Quienes no han venido, pues mala suerte, ¿no? Así que tomen nota. La arteria esplénica, al llegar al ilio esplénico, va a dar ramas finales. Esas ramas finales las va a dar en forma normal, en forma precoz y en forma tardía. Tomen nota, son
tres formas de terminar la arteria esplénica: normal, precoz y tardía. Veamos normal. Normal es esta. Miren aquí. Este es el hilo esplénico, aquí está terminando. Está dando sus ramas terminales finales. La ascendente y la descendente. La está dando, ¿dónde? Antes del hilio, pero cerca a él. La normal es cuando la rama terminal le da antes del hilio, pero cerca a él. Esa es la característica. Repito, antes del hilio, pero cerca a él. Da su rama ascendente, su rama descendente, y de ella salen, de la rama ascendente salen los vasos cortos que se van hacia el estómago. Va a salir la polar superior, y la rama descendente va a salir la polar inferior y la gastroepiploica izquierda. De su parte que se va al hilio, salen los vasos cortos, que son en número de 7 a 8 vasos cortos. ¿Ok? Bien. La precoz. La precoz es cuando, sin llegar al hilio, lejos del hilio más o menos, puede ser por acá, la arteria esplénica da sus ramas terminales. Esas ramas terminales, ascendente y descendente, como se dan precozmente, son largas para llegar al hilo. Oh, y por lo tanto, sus vasos colaterales también son largotes, y su arteria ascendente y descendente, que son terminales, van a formar un ángulo agudo. Van a formar un ángulo agudo. ¿Ok? En la precoz van a formar un ángulo agudo. ¿Por qué es importante esto desde el punto de vista anatómico? Porque cuando se hace una esplenectomía hay que ligar todos los vasos que van al órgano vaso. Y en este caso la esplenectomía es laboriosa, hay que ligar, como son largotes, uno tras uno. Son 8 los cortos, para nosotros son cerca de 12 vasos sanguíneos. ¿Ok? Y la tardía es cuando la arteria se estaba olvidando de dar sus vasos finales. Y se divide finalmente en el hilio esplénico. Aquí se divide, en el hilio esplénico, donde va a formar un ángulo de 180 grados, su rama ascendente y su rama descendente. ¿Ok? Repito entonces, la tardía es cuando la arteria esplénica da sus ramas finales en el mismo hilio esplénico, formando su rama ascendente y descendente, un ángulo de 180 grados. Los vasos cortos y los vasos colaterales son pequeñitos, son chiquitos porque no tienen mayor trayectoria, ingresan rápidamente al vaso, y sus arterias colaterales salen directamente de la esplénica. Quirúrgicamente y anatómicamente una significancia, basta con ligar en el acto operatorio la arteria esplénica y desaparecieron, entonces ya no se ligan más vasos. Entonces todos quisiéramos tener, todos los cirujanos, cuando sacamos un vaso quisiéramos tener ese tipo de división tardía de la arteria esplénica. Repito entonces, hay 3 formas de dividirse o dar sus ramas finales: normal, precoz y tardía. La normal es que la da antes del hilio pero cercana. La precoz cuando es lejos del hilio. Y la tardía cuando su rama descendente forma un ángulo de 180 grados y lo da dentro del hilio esplénico. Bien. Acá quiero, ya que hablo de la arteria esplénica, quiero manifestar lo siguiente. Ya dije las ramas terminales. Tiene ramas colaterales la arteria esplénica. Veamos. Las ramas colaterales son las siguientes. Observen. Ramas que van ascendentes y ramas descendentes. Las ramas ascendentes. Aquí tenemos una, observen. Esa es
la cardioesofágica tuberositaria posterior. La primera rama ascendente, cardioesofágica tuberositaria posterior. ¿Qué significa eso? Cardio, que va al esfínter cardias, esofágica, que va al esófago, tuberositaria va a la parte tuberosa, va al fondo del estómago, y está en la parte posterior. Cardioesofágica tuberositaria posterior. Y también tenemos otra más. Aquí. Esa es la polar superior. Si ustedes la siguen, observen, miren dónde entra. Miren. Ahí está. Polar superior. La polar superior. Son las ramas ascendentes. Ramas descendentes. Ramas descendentes. Observen la primera. Pancreática dorsal. Pancreática dorsal. Pancreática mayor. Y la arteria de la cola del páncreas. Pancreática dorsal, pancreática mayor y la arteria pancreática de la cola del páncreas. La pancreática dorsal va a dar dos ramas, observen. De acá, la pancreática inferior, que se anastomosa con todas ellas, por la ceja izquierda. Y de acá es la anastomótica. Esta es la anastomótica, que se viene hacia el cuello istmo del páncreas. Se llama también pancreática ísmica. La anastomótica o pancreática ísmica. Las ramas descendentes entonces son la pancreática dorsal, que se divide en ramas finales, la pancreática inferior y la accesoria o pancreática ísmica. La pancreática mayor y la pancreática de la cola del páncreas. Señores, como ustedes ya hemos concluido con las arterias, las ramas de la arteria esplénica, que son importantes para los circuitos o los círculos anastomóticos que vamos a ver más adelante. Nervios. La inervación del vaso procede del plexo solar. Estos van acompañando a la arteria esplénica para ingresar al vaso. El plexo solar tiene inervación simpática. Esa inervación simpática permite que esa cápsula de Malpighium, recuerdan la cápsula de Malpighium, que tiene fibra muscular lisa, se pueda contraer y pueda expulsar los 120 centímetros cúbicos de sangre que posee el vaso o que acumula el vaso. Los linfáticos igualmente, los linfáticos nacen de las redes superficiales y van a formar conductos que llegan al hilo y que siguen el trayecto de los vasos sanguíneos y después desembocan en la cadena ganglionar esplénica. Ahí está la cadena ganglionar esplénica. Ahí está. Miren cómo los ganglios linfáticos están alrededor de la arteria esplénica. Procedimientos quirúrgicos, esplenopexia, es fijación quirúrgica del vaso a la pared posterior en caso de que haya alguna alteración o caída de este. Se descuelga el vaso. Esplenorragia es sangrado. La extirpación del vaso se llama esplenectomía. Los hematomas que hay en el vaso por un traumatismo pueden ser pequeños, medianos o voluminosos, o puede haber una fractura, entre comillas fractura, o sea, una disgregación del parénquima del vaso, y eso obliga a la extirpación. Bien, preguntas, señores. No hay. Bien. ¿Qué soy? Páncreas. Veamos páncreas. Ahí lo tienen. Pan total. Creas o creatos, carne, pero no tiene nada de carne, solamente grasa. Una grasa, ni grasa dice. Función. Tiene una función endocrina y una función exocrina.
La función exocrina es la producción de jugo pancreático y la función endocrina es hormonal. Tiene unos islotes fundamentales que se llaman el Langerhans y que tiene 3 tipos celulares: alfa, beta y delta. Alfa produce glucagón, beta insulina y delta somatostatina, ¿no? Todas ellas importantes para el metabolismo de nuestro organismo, sobre todo la insulina. Es un órgano retroperitoneal, excepto la cola, ¿cierto? La cola es un órgano peritoneal, está englobado en el epiplón pancreato-esplénico. Está a nivel de L2, L3. Los 2/3 del páncreas son derechos y 1/3 es izquierdo. 2/3 derecho y 1/3 izquierdo. Se encuentra en el mesogastrio fundamentalmente, pero toma parte del epigastrio. Y llega hasta el hipocondrio izquierdo. Lo hemos visto que está en relación con la cara postero-interna del vaso, ¿cierto? Del vaso, junto con el riñón izquierdo. Su tamaño, su peso, sus dimensiones lo tienen ahí. Tiene una forma alargada, globulada, aplanada. Le dije a ustedes que los órganos abdominales con la edad descienden. Es un descenso fisiológico, se llama enteroptosis. Cuando ustedes ven un sujeto que un párpado está caído por una parálisis facial, se llama ptosis palpebral. Ojo, ptosis es caída, enteroptosis es caída o descenso de los órganos abdominales. Porciones del páncreas. Tiene las siguientes porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza tiene una prolongación inferior e interna que se llama proceso mucinarius o cacho. ¿Y el páncreas con cacho? Bueno, puede ser. Bien, en el cuello, ¿cómo lo delimitamos el cuello? El cuello tiene 2 tubérculos, un tubérculo superior anterior y un tubérculo superior posterior. Ahí se aloja el duodeno, por eso el superior anterior se llama preduodenal y el posterior se llama retroduodenal. Entonces mejor le diremos tubérculo preduodenal y tubérculo postduodenal. Y el de acá, tubérculo izquierdo. Entre estos dos está el duodeno. Tiene 2 escotaduras, una escotadura superior y una escotadura inferior, que son importantes recordar. Bien, acá tenemos nosotros las relaciones. Se me han borrado. No hay ninguna. No, señores. Señores, miren, ¿cuántos alumnos hay? Son cerca de 500, 400 y pico. En la primera reunión que tengo con ustedes ha habido cerca de 50. Ahora algo parecido. 100. ¿Y el resto? El que no ha venido, no sé cómo entenderá la clase. De repente me están grabando y lo van a poner en su copia. No hay problema. Pero creo que el alumno que asiste es el alumno que gana. El alumno que está presente es el alumno que va a salir airoso de las preguntas, porque acá estamos remarcando ciertas cositas que pueden venir, ¿no? Y ustedes ya se están dando cuenta, no le voy a decir, oye, esto viene. Ustedes ya se están dando cuenta más o menos en qué acentúo, y eso puede ser, tampoco digo que es cierto, puede ser que venga. Y si no viene, ahí queda en su cerebro para cuando sean médicos. Muy bien. La cabeza del páncreas tiene relaciones por su cara anterior, por su cara posterior, ¿no es cierto? Y en su circunferencia. En su cara anterior, si ustedes abusan su ojo, o su visión, perdón, vamos a ver aquí, miren, hay una muesca, miren, observen. ¿Qué es eso? Eso es la raíz del mesocolon transverso. Ahí está pasando el mesocolon transverso. Lo hemos sacado y ha quedado eso.
O sea, ¿con quién está en relación la cara anterior de la cabeza del páncreas? Con la raíz del mesocolon transverso, que lo va a dividir en dos sectores, un sector supramesocólico y un sector inframesocólico. ¿Ok? Ahí está. Esto es supra e inframesocólico. Ya está, la primera relación. La segunda relación, ¿con quién? Observen en estas arterias, la pancreatoduodenal superior anterior o antero-superior. La arteria pancreatoduodenal. ¿Correcto? Bien. Por su cara posterior, acá está la parte posterior. ¿Esto verdecito qué cosa es? El colédoco. Está en relación con el colédoco. ¿Eso rojito qué cosa es? Es la pancreatoduodenal posterior, pero que viene de la parte superior. Ya está. Dos. Pero falta con la fascia de Treis. Ahí está en relación con la fascia de Treis. La cara posterior de la cabeza del páncreas está en relación con la fascia de Treis. Muy bien. Y todo, la circunferencia de la cabeza está en relación con el duodeno. Listo, se acabó. ¿Para qué escribirlo? Si es fácil. ¿No es cierto? Bien. Seguimos. Ahí está. Bueno, acá se ve mucho mejor. Este es el marco duodenal. Aquí se ve mucho mejor que los rezagos del mesocolon transverso. Ahí está. Ahí está, sí. Ahí sí no hay piedra. No me digan que no lo vieron. Ahí está. Muy bien. Seguimos. Cuello o istmo. El cuello o istmo también tiene su cara anterior, su cara posterior. Tiene un borde superior, un borde inferior. Veamos la cara anterior. La cara anterior del cuello o istmo está en relación ¿con quién? También con la raíz del mesocolon transverso. Uy, qué fácil. ¿Cierto? Con la raíz del mesocolon transverso. ¿No se también hay, pero bien, con la raíz del mesocolon transverso. Pero aquí tenemos el píloro y el antropilórico. Ya se complicó. Con la raíz del mesocolon transverso, con el píloro y con el antropilórico. Esa es la relación de la cara anterior del istmo. Bien, avanzamos. Ahí está. Por su parte posterior. Acá, señores. Miren, en la cara posterior del istmo nace la vena porta. Y ahí está la unión de dos venas en el cuello, las dos venas. Observen. ¿Cómo se llama esta? Mesentérica superior y de acá. Mentiras. Este de acá es el tronco venoso espleno-mesentérico. Tronco venoso espleno-mesentérico. ¿Por qué digo el tronco venoso? Porque acá en la cara posterior del cuerpo, recuerden, esta es la vena esplénica y esta es la mesentérica inferior. Miren cómo se une para formar el tronco venoso espleno-mesentérico, que se une a la mesentérica inferior para formar ¿quién? La vena porta. La vena porta. ¿Sí? ¿Estamos? Si lo han estudiado diferente, cambien esa opinión. ¿Ya verdad? Muy bien. Y si tienen alguna duda, pregúntenme. Hombre, ya es mucho ya. Bien. En la cara posterior del cuello o istmo del páncreas está en relación ¿con quién? Vena porta y con su nacimiento. ¿Quiénes forman la vena porta? La mesentérica superior y el tronco venoso espleno mesentérico. ¿Por qué digo eso?
Porque el tronco venoso espleno-mesentérico está formado ¿por qué? Por la vena esplénica y la mesentérica inferior. Bien, seguimos. Bien, tiene una escotadura superior y una escotadura inferior el cuello. ¿Oíste? Veamos la escotadura superior. Bueno, acá, ahí tenemos, se ve muy chiquita. Vamos a retroceder para verlo más grande. Acá. Observe. Esta es la arteria hepática. La arteria hepática está en relación ¿con quién? La arteria hepática está en la escotadura superior. La arteria hepática. ¿Y qué más? ¿Y esta que se llama? Y la vena porta. Escotadura superior, vena, la arteria hepática, perdón, y la vena porta. En la escotadura inferior está alojando a los vasos mesentéricos. Repito, en la escotadura inferior está alojando ¿a quién? A los vasos mesentéricos, arteria y vena mesentérica superior. La escotadura superior está en relación, no aloja, está en relación con la arteria hepática y con la vena porta. Arteria hepática y vena porta. Muy bien. Seguimos. El cuadrado venoso o llamado marco venoso de la arteria mesentérica superior. Ahí lo vemos, es lo que hemos hablado hace unos minutos. ¿Cómo está constituido? Observen acá. Por favor, observen esto. Aquí encontramos, vamos a ver esta vista de acá. Esta es la vena, vamos, ayúdenme, esplénica. Esta de acá es la mesentérica inferior. Se unen y forman el tronco venoso espleno mesentérico. Acá tenemos la ¿qué? Mesentérica superior. Se unen y forman la porta. Esto que acá, ¿cómo se llama? No, esta es la vena cava inferior. Acá está una arteria, se va al riñón. Perdón, está en la vena, se va al riñón. La vena renal izquierda. Ya está su marco venoso. Ustedes lo han dicho. Vamos a ver. Límite del marco venoso. Límite superior. Tomen nota, si así lo desea. Límite superior es el tronco venoso espleno mesentérico. Límite inferior, vena renal izquierda. Límite derecho. Límite derecho, la mesentérica, la vena mesentérica superior. Límite izquierdo, vena mesentérica inferior. Contenido de este marco venoso, la arteria mesentérica. Es importante desde el punto de vista anatómico, si queremos localizar la arteria mesentérica superior, buscar el cuadrado venoso y ahí está. Seguimos. Cuerpo del páncreas, cara posterior, anterior, posterior, inferior. La cara anterior del páncreas. ¿Con quién está en relación la cara anterior del páncreas? Está en relación con el peridoneo, está en relación con la transcavidad de los epiplones, porque forma la pared posterior. El cuerpo del páncreas forma la pared posterior de la cavidad de la transcavidad de los epiplones. Está en relación con la transcavidad y más adelante estará aquí la cara posterior del estómago. Bien, por su parte posterior, acá tenemos, miren señores, ahí tenemos la parte retropancreática o de la transcavidad de los epiplones de la arteria esplénica, la vena esplénica, su unión con la vena mesentérica. Tenemos acá, ¿qué tenemos? La arteria aorta,
son la relación en la cara posterior. Pero falta algo ahí. Falta la fascia de Toll. En la cara posterior del cuerpo del páncreas está la fascia de Toll, retropancreática, que une al páncreas a la pared posterior. Mientras que en la cabeza está la fascia de ¿quién? De Treves. El cuerpo, la fascia de Toll. La cara inferior, acá vean ustedes, miren, está en relación con la raíz del mesocolon transverso. Está en relación con la raíz del mesocolon transverso. Bien, avanzáis. Borde superior. El borde superior tiene relaciones. Véanlo ahí, este es el borde superior, si ustedes pueden evidenciar. Este es el borde superior, este es el páncreas, observen. Borde superior, trompo celíaco. Ya está. Eso amarillito. Plexo solar. Esto rojo. La esplénica. La arteria esplénica. Ese es en el borde superior. En el borde inferior, ¿con quién está en relación en el borde inferior del cuerpo del páncreas? El borde inferior está en relación, señores, observen acá, aquí sigue el colon transverso, con el colon transverso y su meso. Colon transverso y su meso. ¿Okay? También se encuentra en relación en su borde posterior. Su borde posterior está en relación con el riñón del lado izquierdo. Cola del páncreas. Cola del páncreas. La cola del páncreas también tiene su cara anterior, su cara posterior, pero esta cola del páncreas está englobada dentro de un epiploma. ¿Cómo se llama ese epiploma? Pancreato esplénico, ¿no es cierto? En la parte peritoneal que le dije a ustedes de este órgano, y su cara anterior entonces está en contacto con el peritoneo. ¿Con quién más está en contacto? La cara anterior de la cola del páncreas. Está en contacto, miren, observen, con los vasos pancreáticos que van al ilio. Los vasos pancreáticos que van al hilio esplénico y con el hilio esplénico. ¿Qué más encontramos ahí? En la parte anterior, el fondo, el cuerpo y el fondo del estómago. El estómago. En su parte posterior, su cara posterior, ya más abiertamente está en contacto con el riñón y la glándula suprarrenal del lado izquierdo. Su extremo distal, ¿con quién está en relación? Con el ilio y el vaso, con el ilio y el vaso. Listo. Ahí lo tenemos. El páncreas, está la cola del páncreas, ahí está en relación con la parte ilio y vaso, en su extremo inferior, ahí está en relación con quién? Borde anterior con el mesocolon transverso que ya está acá, y con el ángulo esplénico del colon, el labio posterior o borde posterior con el riñón que está en la parte posterior. Medios de fijación del páncreas. Los medios de fijación del páncreas está dado por el epiplo. ¿Cómo se llama este epiplo? Pancreato esplénico. ¿Por qué más? Por el marco duodenal y por los conductos que desembocan en la segunda porción, el colédoco, el Wilson y el Santorini. Eso lo fijan en su posición. ¿Okay? Bien, acá quiero recordarles algo. El páncreas tiene dos conductos. El conducto de Wilson, que recorre toda su estructura, todo su cuerpo, desde la cola hasta la cabeza.
y va a desembocar en la papila mayor, que es en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de váter, esfínter de Oddi. Desemboca junto con ¿quién? Con el coledo. Esta papila mayor, esta está a 10 centímetros ¿de quién? Del píloro. Está a 10 centímetros del píloro. Es importante para el gastroenterólogo, cuando introduce su endoscopio, sabe que llegando al esfínter pilórico, de ahí tiene que avanzar solamente ¿cuánto? 10 centímetros más, porque ahí ya está la papila. Bien, el de Santorini se origina en la cabeza del páncreas, justo cuando hay una curvatura de Wilson, y va a desembocar en la papila menor. Aquí está la papila menor. Esta papila menor se encuentra a 2,5 centímetros por encima de la papila mayor. La papila menor se encuentra a 2,5 centímetros por encima de la papila mayor. Pero esta papila menor se encuentra ¿a cuántos centímetros? ¿A cuántos centímetros del píloro? A 8 centímetros del píloro. A 8 centímetros. Está más alto. Bien. Pinzas arteriales. Las pinzas arteriales son dos. Una pinza superior y una pinza inferior. La pinza arterial superior está dada por el tronco celíaco y la mesentérica superior. Tronco celíaco y mesentérica superior. Ese tronco celíaco y mesentérica superior le hace una pinza ¿a quién? Al cuello del páncreas. Cuello o istmo del páncreas. Bien. La pinza inferior está dada por la mesentérica superior con la aorta. Esa pinza le va a hacer, valga la redundancia, una pinza al proceso uncinarius. Al proceso uncinarius. Arcos arteriales. Ya hablamos de las ramas de la arteria esplénica. Ojo, ya hemos hablado de ellas. Vamos a hablar ahora de las ramas de la gastroduodenal. Vean acá. Tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática común, y esta que se da por arriba, la gástrica izquierda. ¿Ok? Gástrica izquierda. La esplénica y la hepática común. De la hepática común dan dos ramas finales. La hepática propia y esta de acá es la gastroduodenal. Observen. La gastroduodenal en su trayecto da una rama colateral. La pancreatoduodenal superior posterior. Esta que ven acá por transparencia. La pancreatoduodenal superior posterior. Sería esta de acá, señores. La pancreatoduodenal superior posterior. Esta de acá. ¿Correcto? Y acá sigue descendiendo y va a dar en la parte inferior la pancreatoduodenal superior anterior. Y otra ramita final que es la gastrodiploica derecha. Repito entonces. Observe. Hepática común, hepática propia. ¿Cómo se llama esta? Gastroduodenal. La gastroduodenal da una rama colateral que se llama la pancreatoduodenal superior posterior. La gastroduodenal sigue bajando y va a dar dos ramas finales. La gastrodiploica derecha y la pancreatoduodenal superior anterior. Listo. De la mesentérica superior va a dar esta rama. La mesentérica superior de esta rama. ¿Cómo se llama? La pancreatoduodenal inferior. Y esa pancreatoduodenal inferior va a dar dos ramas. O se divide en dos ramas finales. La pancreatoduodenal inferior anterior y la pancreatoduodenal inferior posterior. Que se van a anastomosar con su respectiva, que viene de la gastroduodenal, formando
la anastomosis, pancreas duodenal anterior y la pancreas duodenal posterior en la cabeza del páncreas. ¿Okay? Bien, vean acá. Tenemos el círculo esplenopancreático, que está dado por la esplénica y las arterias pancreato-duodenales. Acá teníamos una arteria, una rama colateral de la esplénica. ¿Cómo se llama? La pancreática dorsal. Esta es la pancreática dorsal que iba a dar, como les repito, la pancreática inferior y la anastomótica, o llamada también pancreática del istmo. Esta pancreática del istmo o anastomótica, miren, se viene hacia acá para anastomosarse con la pancreato duodenal superior anterior. ¿Okay? Y forma el circuito o círculo esplenopancreático. Muy bien. Glándula suprarrenal. Antes de eso, preguntas. Se supone que está bien explicadito, por eso no me preguntan. Bien. El páncreas. Ya estamos terminando, amigos, ya terminamos, tranquilos. El páncreas tiene una forma triangular, la glándula suprarrenal tiene una forma triangular. Su base de la glándula suprarrenal descansa o se apoya sobre el polo superior de los riñones. Su vértice está en contacto con el diafragma. Su cara anterior, la cara anterior en la glándula suprarrenal derecha, está en contacto con el hígado y con la vena. ¿Y con qué vena? Vena cava inferior. Mientras que en el lado izquierdo, su cara anterior está en contacto con ¿quién? Con los vasos esplenorrenales que van al vaso. ¿También dónde se encuentra el contacto? Con la cara posterior del cuerpo y fondo del estómago. Lo más importante de esto es su irrigación. Las arterias. Veamos, vámonos. A ver. Aquí hay una arteria. Una para el lado derecho y una para el lado izquierdo. Son las arterias frénicas inferiores. Arteria frénica inferior, que salen de la arteria aorta, son la primera ramita de la aorta abdominal. Van a dar las arterias capsulares superiores. Por si acaso, en algunos libros se dice capsulares superiores, en otros libros se dice arterias suprarrenales superiores. Mire, suprarrenales superiores ya se complica el asunto. Supra y superior se complica. Capsulares superiores, yo creo que debemos utilizar. Pero si ustedes no desean, suprarrenales superiores. Las suprarrenales superiores son rama de ¿quién? De la frénica inferior. Las suprarrenales medias o capsulares medias, rama de ¿quién? Directamente de la aorta. Aquí está saliendo. Ahí está, miren. Ahí está. Directamente de la aorta. Por encima del tronco celíaco. Y las capsulares inferiores o suprarrenales inferiores son rama de ¿qué? Acá está. Miren. Ahí está. Están saliendo. ¿Está? De las arterias renales. Aortas y frénicas dan las ramas arteriales o irrigación arterial a esta glándula. La otra característica son con las venas. Las venas son las que recogen la sangre del órgano, ¿cierto? O sea, los vasos sinusoidales se juntan, van formando y forman la vena central. Esa vena central de la glándula suprarrenal sale por el ilio, ¿ok? Ahí la tenemos, miren, acá la tenemos a esta jovencita, este celestito, la vena central, en el lado, miren donde sale en el lado derecho y miren dónde sale en el lado izquierdo, por el polo inferior.
En el lado derecho va a desembocar en la vena cava inferior. La vena central derecha desemboca en la vena cava inferior. Y la vena central de la glándula suprarrenal izquierda desemboca ¿a dónde? Vean, ahí está. Ahí está. En la vena renal izquierda. Esas son las diferencias. Pueden ser preguntas. Es que comiencen a repetirlo de ya en su cerebro. ¿Bien? Inervación de estas glándulas, plexo solar, inervación simpática, y se acabó.